Muy buenas noches. Estamos aquí nuevamente con nuestro curso sobre la gracia. Buenas noches a todos por allá. Hoy retomando la cuestión de la gracia actual, donde ayer desmenuzábamos un poco en una plática que se hizo así más coloquial que formal, Sí. cómo distinguir las gracias. Y aquí hablando de la gracia actual, veíamos la gracia antecedente y la gracia subsiguiente. Se distinguía una de otra porque una era anterior a la voluntad en cuanto tal, sí, y la otra porque iba a la par de manera temporal con la voluntad y con la libertad de la persona. El Dios que va actuando juntamente con la voluntad. Y ahí es donde distinguíamos esta gracia actual en cuanto a la antecedente y subsiguiente. Antes habíamos hecho la distinción de la gracia actual que actúa en la inteligencia o en la iluminando o moviendo, fortaleciendo la voluntad con la gracia de emoción. Ahora, de manera un tanto somera, pero sí es importante porque hay que aclarar algunos aspectos. Se dio alguna controversia en algunos años, bueno, en los 30, porque Casio así llamaba, desde los 34 que nació, y bueno, donde se confundía un poco la gracia en cuanto a su naturaleza. Y hoy vamos a ver en el punto 7, controversia acerca de la esencia de la gracia actual. Yo quisiera recomendarles, padre, permíteme antes de entrar en materia, sí, de que hay algunos conceptos que para el caso, para siempre que estudiamos teología, hay que recordar, hay que ir a un diccionario también de filosofía. Sí, claro. Y concretamente cuando hablamos, por ejemplo, de naturaleza y de esencia, cuando hablamos de substancia, cuando hablamos de persona, entonces, cualidad, cantidad, tiempo, espacio. Bueno, hay conceptos, y en este caso el concepto de esencia, que juntamente con el de naturaleza habría que aclarar. Porque cuando hablamos de la naturaleza, hablamos de la esencia. Solo que cuando hablamos de naturaleza, hablamos en un principio de operaciones. Exacto, en cuanto a la esencia, cómo opera la esencia. Pero es prácticamente hablar de lo mismo, haciendo una distinción solamente de razón cuando hablamos de esencia y de naturaleza. No estoy delirando. Son conceptos filosóficos que hay que recurrir a ellos para poder entrar en materia de teología. Entonces, sí les recomiendo que busquen un diccionario de filosofía, puede ser el de Ferrater Mora, recomiendo, o algún glosario de estos, de los manuales de metafísica, que son algunos buenos, como el de Gardel. Pero otra vez volvemos, metafísica, no la otra, sino la metafísica ontología, de la filosofía, no de vibraciones cósmicas. Exactamente. O como hablaba Santillán, del karma. ¿no? Del karma, exactamente, no de ese tipo de cosas, no. Sino de la filosofía. Hoy hemos de hablar de la esencia de la gracia, porque cuando queremos distinguir una realidad de otra, hay que ir a su esencia. Sí. Puesto que ayer sequitur esse. Porque el hacer, el operar, en este caso, que sería la naturaleza, sigue al ser. Claro. Por eso el hacer sigue al ser, ¿no? Claro. Siempre para poder analizar el hacer, el quehacer, en muchos casos se puede aplicar, incluso en el caso de la vida cristiana, para saber, para comprender qué hace un cristiano, hay que entender quién es un cristiano. Su naturaleza, claro, debe de entender su naturaleza, qué cosa es, ¿no? Para saber qué cosa hace, ¿no? Por eso es por lo que este axioma es perfecto, ¿no? Agere sequitur esse. La acción sigue al ser, al ¿no? ser. El quehacer sigue al ser. Claro. Ahora, hay una controversia que quizá no sea tan actual, pero sí puede entenderse de manera actual, porque cuando uno se pone a profundizar, una vez que estudiamos ontología, para no decir metafísica, en la escuela de filosofía y teología, una persona en confianza hasta te va a decirme, padre, todo esto que aprendí, dice, yo habría sido feliz igual si no lo hubiese aprendido. ¿Para qué aprendo todo esto, no?
la distinción entre esencia y substancia, entre naturaleza, entre accidente y sustancia, entre inmanente o trascendente. Pero es que son importantes porque lo utilizamos, al menos en el cristianismo, en el catolicismo lo utilizamos al menos para todo, ¿no? Los luteranos, por ejemplo, también lo utilizan, o sea, y es importante que todo esto lo sepamos. Entonces, de tarea, por favor, ahí la tutoría, tome nota que quiero que busquen en el diccionario de filosofía estos conceptos para esta semana. Voy en este orden. Primero, el de substancia, junto con el de accidente. Vamos a estudiarlos juntos porque son el contra, pues. Después vamos a estudiar esencia y naturaleza. Y después persona. Por favor, esos 5 conceptos para poder saber de qué estamos hablando. Son tan importantes que cuando hablamos, por ejemplo, de la Trinidad, hay que hacer una clara distinción, o también de la cristología. Sí. Cuando hablamos de la Trinidad hay que distinguir qué son 3 y qué son 1. Son 3 personas, pero es una sola sustancia. Y en el caso de la cristología, para hablar de las 2 naturalezas de Jesucristo y una sola persona. No una sola sustancia. No, una persona con 2 naturalezas. Claro. Y hay 2 sustancias, se pueden decir, pero en una persona. Pero hablar mejor de naturaleza, en este caso, que de una sustancia. Ahí es donde tenemos que hacer las distinciones entre persona y naturaleza para entender la cristología. Y entre persona y sustancia y naturaleza para entender la Trinidad. Claro, lo que venimos hablando es de la encarnación, de la hipóstasis, que solamente de esta manera es como se pueden entender, ¿no? Bien, entonces vamos al punto 7. Controversia acerca de la esencia de la gracia actual. Acuérdense las distinciones que hicimos en la clase. ¿Cuál fue? ¿La tercera, cuarta, quinta? Sí. Tercera, me parece. Tercera. Sobre la división de la gracia. Bueno, hay que rechazar, dice nuestro texto, la doctrina de algunos, como Pascasio, juez sí, según la cual la gracia actual se identifica con la voluntad omnipotente de Dios, es decir, con Dios. De gracia nihil alius est quam eius omnipotens voluntas. Está en el Denzinger 1369. Y también pueden el 1360, el número. Es lo que dice Pascasio, ¿no? Sí. La voluntad omnipotente de Dios se identifica con la esencia divina. Parece muy elocuente. Parecería bueno, ¿no? Incluso, ¿no? Conveniente. Exactamente, sí. Pero la gracia actual es un efecto finito de la voluntad salvífica. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción entre gracia creada y gracia increada? Dios es la gracia increada. Y la gracia que da para la salvación, que es todo esto que hemos estado hablando, es creada. Gracia creada, claro. No es increada. O sea, es distinta la gracia que Dios da para la salvación que Él mismo. Porque se daría a sí mismo, caeríamos en un panteísmo, claro, ¿no? Donde algunos de ese naturalismo que se confunde con un cierto ecologismo actual de la madre tierra y de la película esta de Avatar, ¿cuál es? Donde todos estamos conectados con el mundo y todos somos una sola esencia, y al conectarnos los redimensionamos, y eso es un panteísmo. Claro. Cuando afirmamos que todos somos de la misma substancia, en este caso seríamos todos substancia divina. Claro. Y entonces el hombre no habría sido creado, habría sido como que Dios se regó, y de su substancia, como las figuras esas también panteístas de ciertas figuras un tanto de los dioses griegos, ¿no? Como el de la vida, Dios se habría regado, ¿no? Claro. Y entonces vino la creación.
Minerva con Zeus, ¿no? Que es, Minerva nace de la cabeza de Zeus, ¿no? Porque tenía un pensamiento, exactamente. Ya, ahí nace, ¿no? Exactamente. Entonces aquí no somos substancia divina, somos una creación. Y la creación es algo que Dios hizo de la nada. Es creación, no es Dios. De manera que la gracia que recibimos para nuestra justificación o para nuestra salvación no es Dios. Tal vez aquí convenga nada más hacer la aclaración de lo que estábamos hablando nosotros ahorita, ¿no? Que con esta gracia tiene que ver el tiempo, una entrada en el tiempo, ¿no? Y que eso es lo que la hace una gracia creada, y que por lo tanto la hace actual o habitual, porque estamos haciendo referencia a la temporalidad de la gracia, ¿no? Entonces, ya desde el momento en que hacemos alusión al tiempo, ya con esto ya estamos haciendo exactamente de Dios, y por lo tanto, ya que la voluntad se identifica con el ser mismo de Dios, ¿no? Entonces, esta es eterna, ¿no? Es lo que corresponde a la verdad, una verdad eterna también, ¿no? Entonces no tiene principio ni fin, por lo tanto está sustraída a esta medición que nosotros tenemos del movimiento de las cosas, que nosotros denominamos tiempo, ¿no? Aunque haya algunos kantianos que pongan en duda esta cuestión de tiempo y espacio, a los cuales saludamos allí en la casa, ¿verdad? La idea de este religioso no era mala, ¿no? Era un monje, un religioso. Quería hacer como más eficaz e irresistible la gracia, ¿no? Que se pensara que conviene más ir a la gracia que al mal, porque hablabas ayer de la gracia antecedente, ¿no? Como una invitación, como algo atractivo. Y es que mire, si contemplásemos la gracia actual como la voluntad de Dios, inmediatamente íbamos a tender a decirle, pues sí, adelante, ¿no? O sea, porque es la voluntad de Dios, iba a ser algo que prácticamente iba a ser así como que irresistible, lo aceptamos, que entre necesariamente, ¿no? Porque es voluntad de Dios que se nos ha presentado con toda la evidencia, se impone en ese instante, ¿no? A quienes apenas entraron, estamos hablando de la gracia actual. Sí. y por eso nos resultaría bastante cómodo, ¿no? el hecho, bueno, yo diría cómodo, ¿no? Nos resultaría bastante más cómodo identificar voluntad con la gracia actual, ¿no? Según otro grupo, también tanto de otra controversia, los molinistas, la gracia actual consiste formalmente en un acto vital, que sería indeliberado, donde no entraría la voluntad para nada, ¿no? Es decir, es un acto vital, donde entra la vida misma de Dios, y que ya entró, y quieras o no quieras, ya tendrás que ser santo a fuerza. A fuerza, exactamente, sí. Como que decían, el problema siempre eterno de la libertad, ¿no? Un determinismo. Decían algunos, bueno, si la libertad nos da tanto en el traste, ¿no? ¿Para qué Dios nos hizo libres? Claro. Mejor no nos hubiese hecho libres, unos títeres ahí. Y entonces todos nos salvaríamos. Y dicen los teólogos, ¿no? que en efecto eso es absurdo, porque la felicidad, que es la gracia que te plenifica y que te lleva a la felicidad, a la realización plena del hombre, necesita de la libertad. Claro, es el fundamento. La alegría de Dios no es que seamos títeres, ¿no? Sino que con todas nuestras facultades hayamos dicho, sí, lleva tú la vida, ¿no? Claro. Con todas nuestras facultades, ¿no? Aceptar que sea Él, no a modo de imposición, sino precisamente la obra de la redención así la hace, ¿no? Puede ser esta aceptada, puede ser rechazada. Jesucristo es la propuesta del amor de Dios al hombre, y desde allí es desde donde va todo lo demás, ¿no? Dirán los moralistas, bueno, en efecto, si no hubiese libertad, no existiría la culpa. El pecado. Pero tampoco existiría el mérito. Claro, la virtud. Bueno, entonces según este grupo, esta gracia sería un acto vital indeliberado del alma. Es decir, en una operación del entendimiento o de la voluntad que Dios opera en el alma inmediatamente por sí mismo, sin que participe el hombre. Se impone. Sí, determinismo. Eso también fue un error. Para fundamentar su tesis acudieron a la escritura, a la tradición, recogieron textos así descontextualizados del magisterio, haciendo notar que en ellos se designa a la gracia actual como una cogitio pia.
Entonces, estas expresiones, todas ellas que significan los actos vitales del alma, llevarían a una no participación del hombre en lo que sería la gracia, el proceso gracioso de la salvación. Entonces estaríamos hablando de que la redención de la inteligencia no se daría, ¿no? O sea, aunque allí lo denomina la cogitatio, ¿no? O sea, pero no estaría redimida esta parte del hombre, ¿no? Porque la totalidad del hombre, exacto, que es libertad también. Libertad, inteligencia. O sea, luego también aquí hay algunas veces que luego utilizamos expresiones así un poco difíciles, ¿no? Porque había una señora por allí que me decía, es que lo mejor es, para no tener dudas, lo mejor es no pensar, dice, nada más, no hay que pensar. Y no, o sea, se entra en todo esto necesariamente el pensamiento, y junto con esto la voluntad, y junto con esto la libertad, ¿no? Porque la redención es íntegra, ¿no? O sea, abarca todas las áreas del hombre, y por lo tanto también tiene que entrar en la inteligencia, ¿no? A ver, otra vez. Que alguien, bueno, podría ser que alguien como encontrarle sentido al conflicto. Es que, exacto, sí. Lo que sucede es que es una forma de pensar que en algún momento, al ver cómo el conocimiento de la fe y el conocimiento de Dios algunas veces plantean dificultades, ¿no? Y parte del crecimiento espiritual, como el crecimiento humano, implica tener dudas, ¿no? Y estas dudas se tienen que ir resolviendo muchas veces con el tiempo, etcétera, ¿no? Me decía la señora, dice, pues es que es mejor no pensar. Y yo le decía, evitaría problemas. Exactamente, ¿no? Sería una forma de quitar problemas, ¿no? Y mi respuesta era esta, ¿no? De que no necesitamos pensar, porque Dios ha querido asumir ese riesgo también, ¿no? De que en este proceso de crecimiento en la fe también se tengan dudas, pero precisamente por eso es por lo que está la figura de Tomás, ¿no? ¿Cuál es la solución para una duda? Quedarse en la comunidad. Allí es donde Dios habla y por lo tanto allí se va a resolver la duda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo que se me ocurriría ahorita así inmediatamente, ¿no? Pues sí, y sin embargo ese proceso conflictivo del pensar, el repensar, bueno, te lleva a realizarte, ¿no? Claro, yo en la universidad, porque esto también es algo que yo creo que a todos nos tiene que suceder, ¿no? Es una cuestión en la cual debemos de entrar en conflicto en algún momento, ¿no? Y por eso conviene quedarse en la comunidad. Cuando yo estaba terminando precisamente el estudio, ¿no? de teología, a mi asesor de tesis yo le pregunté, ¿no? Yo le decía, padre, porque es sacerdote también él, ¿no? Y yo le decía, bueno, ¿y usted cómo le hace para que con todos estos conocimientos que hay veces como que parecen más ateos que todo verdaderamente cristianos, ¿cómo le hace usted para conjugar esto con su fe? Y él no me daba una respuesta. Él me decía, porque todo esto nos lleva a crecer. De modo que debemos de ir encontrando en nuestra relación con Dios, en relación con la iglesia, tenemos que ir encontrando cómo le vamos dando soluciones a todo esto. Eso me vinieron a la mente dos ejemplos. Uno de un sacerdote que yo estimo mucho, recién ordenado, ya no doy más, pero van a saber, recién ordenado, que estaba pasando por una situación de conflicto con el párroco, era vicario, ¿no? Y al ver que el ejercicio del párroco implica, ya sabe lo que implica ser párroco, ¿no? Sí. Que además es el que tiene que ver que se junte todo para que que se pague la luz, que se tenga lo de esto, que se tenga lo de otro. Hay que dar unos informes, todo, llevar todo la contabilidad, la administración parroquial. Y todavía pensar en la salvación de las almas, de tal grupo, de tal otro grupo, que hay que hacer, que no hay que hacer, ¿no? Y hacemos una misión. Este sacerdote me dijo, pues yo ya no quiero ser párroco, mejor quiero quedarme siempre de vicario. Es más fácil. Pero ¿qué tipo de vicario sería ese? Entonces? Bueno, claro, habrá que replantearse, ¿no? Porque si el vicario entonces está para colaborar en todo con el párroco, ¿no? Y hace las veces de párroco en su ausencia, ¿no? Entonces debe de tener el mismo celo y la misma preocupación que el párroco por la salvación de las almas, porque se junte el dinero, porque se paguen las deudas, porque debe de compartir en todo esto. O sea, no es uno que delega responsabilidades al otro y le bota el paquete, ¿no? En efecto, después este sacerdote fue párroco, ¿no? Ya. Y tuvimos la oportunidad de hablar y le digo, entonces, ¿qué? Dice,
Pues sí, desde un punto de vista sí, ¿no? Sin embargo, yo me ordené con la ilusión de ser pastor y de ser párroco una vez, ¿no? Claro. No es cierto. Fue como un flatus vocis transitorio así, Claro. donde soltó como si fuera lo más cómodo, lo mejor, como a veces en la liturgia que creemos que lo más práctico es lo mejor. Claro. El otro ejemplo que me viene, y que es todavía más importante, es cuando muchos de los fieles deciden ellos vivir su fe sin la comunidad. Ya, claro. Sí, eso es frecuente. Es menos conflictivo. Y sí, así es, exactamente. Y puede parecer menos conflictivo desde muchas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, no me causa conflicto con los grupos, ¿no? La cuestión humana, ¿no? En toda comunidad tiene que haber diferencias, tiene que haber confrontaciones y por lo tanto también tiene que haber soluciones de todos esos problemas desde el punto de vista cristiano, y ahí está el crecimiento. Pero muchas personas así como que por no tener conflictos, ¿no? Agarran y se van, ¿no? El ejemplo que usted pone, y me llevo mis canicas, ¿no? O me llevo el balón, me llevo la pelota, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ya con eso creen que es una solución, cuando en realidad es achaparrarse en esta cuestión de la fe, ¿no? O como, bueno, ok, no, si la gracia fuese así y nos llevase a un estatus más cómodo, entonces tendríamos menos esfuerzo, claro. Pero nos realizaríamos si Dios nos llevase solo con su gracia y no participase en nuestra voluntad. Pues no, porque es parte integrante de la persona la voluntad, ¿no? La libertad, claro. La inteligencia, conocer. Por eso dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y que lleguen al conocimiento de la verdad, ¿no? Como cuando a estos hombres que ya están en proceso de salvación, Jesucristo les habrá de decir: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, la salvación es integral, y por lo tanto es por esta misma razón de la redención efectuada. Por eso también el amor es una cuestión integral, abarca todo el ser, amar a Dios sobre todas las cosas, con todo el corazón, toda el alma, todas las fuerzas, toda la mente, ¿no? Por eso los tomistas, los seguidores de Santo Tomás, bueno, más acertados, definen la gracia actual como un don o virtud sobrenatural que precede a los actos del entendimiento y de la voluntad, cuando hablamos de la gracia precedente, y que eleva sobrenaturalmente de forma transitoria las potencias cognoscitivas y volitivas, capacitándolas para poner los actos de intelección y volición sobrenatural. Ahí sí, claro. Capacita, eleva de manera transitoria. Lo demás, pues le toca hacer la parte que le toca al hombre, ¿no? Claro. La virtud sobrenatural comunicada por Dios se une con la potencia intelectiva y la volitiva hasta formar con ellas un solo principio, del cual procede el acto que se transforma en un acto sobrenatural, porque en efecto es una acción sobrenatural, pero con el hombre, ¿no? Como las expresiones de Agustín ayer, ¿no? Ajá. ¿Cómo? No, sí, sí. No, sin. Exacto, sí. Entonces hay aquí una referencia también a la Escritura y a los padres de la Iglesia para fundamentar esta cuestión, que ya también la vimos ampliamente en las sesiones pasadas. Claro. La virtud sobrenatural que eleva transitoriamente las potencias del alma para que realicen una acción sobrenatural es designada por los tomistas como cualidad pasajera o fluyente, qualitas. Sí. Qualitas fluens, porque es algo de paso, ¿no? Claro. Transitorio, que fluye. La doctrina de Santo Tomás, que está tomada ahí en la Suma Teológica, no habla en contra de esta opinión, sino que dice expresamente que la gracia no es una cualidad, sino un movimiento del alma, ¿no? No es la acción en sí, sino la capacitación para el acto. No es ya el acto ni la acción vital ya realizada, sino es una gracia que prepara y que antecede, en el caso de la gracia actual, sobre todo la gracia que es antecedente, ¿no? Claro. Otra vez se nota la necesidad de, ¿cómo se llama?, de estudiar ontología, ¿no? Acto y potencia, acto, ¿no? Y potencia. Y después la necesidad de estudiar moral, porque también aquí habla del acto, ¿no? Y desde la moral, otra vez, el acto tiene una valoración o no, ¿no? Dependiendo de qué tipo, ¿no?
Se me olvidaba que hicimos mención de los actos humanos, pero sí, no hemos explicado la distinción entre actos humanos y actos del y hombre. actos del hombre. Ya. Y como usted lo mencionó la vez pasada, no sé si quisiera explicarlo porque me parece oportuno hacer la distinción moral entre actos humanos y actos del hombre. Existen actos que, digamos así, no están, no se tiene conciencia de realizarlos, no tanto conciencia, Son sino espontáneos. exactamente. Por ejemplo, el proceso digestivo, habrá de decir Sada y Monroy en su librito, que también para los que quieran Muy profundizar recomendable, en sí. la moral, ¿no? Sada y Monroy me lo recomendaban también en otras ocasiones, pero es un libro muy bueno. Cuando estuvimos viendo moral, allí es donde me basé para todas las clases, ¿no? Y en ese librito eso era lo que decía, ¿no? Existen actos que nosotros realizamos constantemente, de los cuales una conciencia no tenemos, en el sentido de que en este momento voy a hacer el proceso Sí lo digestivo, realiza, ¿no? el hombre, pero de manera espontánea. Por ejemplo, respirar, ¿no? Respirar. O sea, no voy a decir, bueno, me voy a poner a respirar ahorita, ¿no? Y mientras estoy hablando estoy respirando, ¿no? O sea, son cosas que no decimos así, ¿no? Las estamos realizando, pero no las... El clásico que una persona afligida, agobiada, llega a la confesión y te dice: Padre, vengo a confesarme de que tuve sueños pecaminosos. Por ejemplo, exactamente, sí. Ese es un acto humano. Claro. Dices: no, es que eso no es un acto humano, y por lo tanto, digo, no tiene una valoración moral, porque no se le puede valorar, porque son moralmente indiferentes. Exactamente. Ahora, si después de ese sueño, ya en conciencia, ya en estado de conciencia, hubo una repetición en la fantasía, hubo otra cosa, eso ya es ya entonces a eso sí hay que juzgarlos. Exacto. Desde el punto de vista moral, qué tanta conciencia, qué tanta advertencia, qué tanta la grado. advertencia, Sí. exacto. Es decir, que estoy consciente. La advertencia se refiere a esto, a la conciencia de realizar dicho acto y a la cuestión querida, ¿no? Todos estos actos que mencionamos son los actos del hombre. Del hombre, exacto. Y ya los actos humanos ya son aquellos en los cuales interviene la inteligencia, la voluntad, la libertad para poderlos realizar y para poderlos valorar. Por eso es por lo que el catecismo de Ripalda, ¿no? Habría de decir cuáles son las condiciones que deben existir para que haya un pecado mortal. Para que haya un pecado mortal deben existir 3 condiciones: plena voluntad, pleno conocimiento y materia grave. Decía el catecismo de Ripalda, ¿no? Sí, entonces, exactamente, sí, que es de allí de donde lo retoma Rafael Guízar, ¿no? El catecismo de Guízar. Y precisamente era esto, y es a estas circunstancias a las que se refiere este hecho de los actos humanos, de los actos del hombre, ¿no? Actos a los cuales pueden ser valorados, pero porque están emitidos desde la inteligencia, la voluntad, y ocupan de la libertad, ¿no? Espero que haya quedado claro. Y si no, si nos enredamos más. Exactamente. El librito de Sada y Monroy, de Teología Moral, ese librito es muy bueno. ¿Y cómo se llama? Se puede conseguir. Es un rojito así. Ajá. Editorial Minos, creo que en este momento. Muy bueno, porque después de cada lección contiene un cuestionario. Un cuestionario, que hay que una exposición de algo, ¿sí? Ejemplos muy bonitos, ¿no? Ejemplos muy simpáticos, ¿no? Exacto, sí. Y me acordé que sí, yo lo llevé desde que estudiamos Teología Moral allá. Claro. Antes de entrar al seminario. Y está elaborado por los del Opus Dei, me parece, sí, ¿no? Sí, son del Opus Dei, claro. Sí. Bueno, comercial. Además, para que me lo descuenten de mis pecados allá en el purgatorio. Concluimos. En contra de esa sentencia molinista está la consideración de que los actos vitales, de los que hablábamos, sobrenaturales, del alma, son producidos conjuntamente por Dios y por las potencias anímicas humanas, mientras que la gracia es causada únicamente por Dios. Entonces hay que distinguir la naturaleza. La naturaleza de la gracia sí es divina, ¿no? Sí. Pero es creada, ¿no? Divina en cuanto que viene de Dios. Claro. Pero esa gracia que viene de su origen de Dios, su esencia, su naturaleza, es creada, no es increada. Y los actos que produce no son actos divinos, sino
la gracia ayuda para que con la participación de las potencias del hombre, que están animadas, sí, y que están fortalecidas también, pero al final el acto vital no es un acto divino, es un acto dado, acompañado por la gracia, pero conjuntamente en ese sentido un acto de Dios y del hombre. Exacto, su finalidad es el encuentro con Dios, y por lo tanto necesita que sea sostenido por una gracia sobrenatural, puesto que el fin es sobrenatural, lo que nosotros decíamos cuando comenzamos esta sección, ¿no? Después, a lo que usted decía, yo todavía agregaría una cuestión importante, ¿no? Que es lo que tantas veces se discute con respecto al amor, ¿no? Entonces, el amor es un sentimiento, ¿no? Y nosotros hemos a cada rato asegurado que no es un sentimiento, ¿no? Sino que este es un producto de la inteligencia, ¿no? O sea, que necesariamente tenemos que pensarlo y después quererlo para después hacer uso de la libertad, ¿no? O sea, no es por eso un acto así como la digestión, o no es como un acto como exactamente, como el respirar. Es un acto humano, es un acto de caridad. Exactamente, ¿no? O sea, porque amar es otra cosa, no es un sentimiento. Es allí donde está tan explotado, al menos en este tiempo, esta cuestión del amor, y es donde tienen mi bronca comprada todas estas gentes cuando preguntan qué cosa es el amor y ponen un corazonzote así rojote atravesado por una flecha, ¿no? Pero como prototipo de que es el sentimiento nada más, ¿no? Es por esto por lo que nosotros decimos tantas veces que el amor verdadero es Cristo crucificado, ¿no? Allí Él está ejerciendo su voluntad, su inteligencia, su libertad para manifestarle al hombre el amor que Dios le tiene, ¿no? Bueno, esperamos si hay algunas preguntas. Ahorita el padre va a traer su teléfono para ver si ahí nos llegan las preguntas que ustedes puedan tener. Ya. Es cierto que quedaba una pendiente. Quedaba una pregunta pendiente, sí, exacto. La gracia antecedente puede ser cuando reconocemos que estamos haciendo algo malo o que se está en pecado, por ejemplo, ¿no? Una iluminación o una moción para darse cuenta de la realidad, y después que sea una incitación a la virtud, pues lógicamente que si es así, sí podría ser una gracia antecedente. Darse cuenta que se está en el mal para poder cambiar, ¿no? Sí, va en el llamado de Dios, la invitación, deja el mal o evita el mal y sigue el bien. Era lo más fundamental de la conciencia moral, de la conciencia, ¿no? Claro. Evita el mal y busca el bien. Y toda opción implica una renuncia. Entonces, si la gracia te invita a una opción por Cristo, está implicando también una renuncia. Pero me llamaba la atención también la pregunta, porque no lo dice y creo que no es esa la idea, pero pensaba yo en cómo el demonio también de manera análoga incita, ¿no? También yo pensé en eso. También lo invita. Claro. Como tiene un sistema parecido al de Dios. Ya ves que le gusta imitar a Dios, ¿no? Exactamente, no es creativo, sí, no. es parecido, sí. Y entonces también embellece, como quiso embellecer el fruto prohibido para Adán y para Eva y decirle, mira, está bueno, ¿no? Es atractivo no tener a Dios que te ordene, ¿no? Así, y sí, es que si lo prueban serán como dioses. Incluso les da una afirmación que es una media verdad, que incluye una media mentira, ¿sí? Claro. Pero que es atractiva. Claro. Y cómo el mal se hace atractivo, mientras que a veces el bien, por nuestra falta de iluminación en la inteligencia y por nuestra voluntad tan débil por el pecado y por el vicio, no tiende de manera espontánea al bien. Y es más atractivo muchas veces el mal. Claro. Y ahí viene la gracia antecedente,
que Precisamente. trata de iluminar el entendimiento y fortalecer la voluntad para que tienda hacia Dios y hacia la gracia. Por esa circunstancia necesitamos la gracia, ¿no? Porque Dios sabe lo débiles que somos, que nuestra naturaleza está herida, ¿no? Y que nuestra inteligencia obnubilada y nuestra voluntad prisionera, y que necesita definitivamente gracia para poder salir de allí, ¿no? Otra pregunta: ¿qué tanto ayuda a hacer uso permanente de las jaculatorias? Que te concentras en esa oración corta y parece que te alejas de la realidad en que se vive. Tu mente solo está en ese tipo de oración. La jaculatoria, para comenzar, sí, es una oración del latín jaculare, es decir, golpe dado con el puño cerrado, ¿no? O sea, el objetivo de estas, exactamente, el objetivo de estas oraciones era eso, ¿no? Ante la tentación, ante una necesidad, rezar espontáneamente rápido, ¿no? O sea, para poder evitar las acechanzas del enemigo, etcétera, ¿no? Pero digamos así que a lo que aquí, así como está presentándolo, va algo más a la oración esicasta, la oración del corazón. Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador, que los monjes ortodoxos y toda la espiritualidad esicasta habrá de traer repitiendo durante todo el día como ambiente de la vida cotidiana, ¿no? En ese sentido, pero no en el sentido de alienamiento. O sea, si aquí hay algo que me llama la atención, en el que parece que te alejas de la realidad. En eso no, la oración nunca nos lleva a alejarnos de la realidad. La oración lleva a percibir la realidad desde la perspectiva de Dios, a tener otra forma de entenderla, que no necesariamente corresponde al entendimiento de la realidad como lo hace de modo ordinario, ¿no? Cuando el demonio nos quiere apartar de la oración, ¿cómo lo hace? No va a la inteligencia, regularmente usa la imaginación. Muchas personas suelen decirnos que al momento de orar, incluso en la oración o en la misma Eucaristía, el demonio los ataca con imágenes. Claro, sí. Algunas son realmente graves, terribles, sí. Y sí son ataques demonios. A veces son perturbaciones de la mente y que habría que discernir qué tanto es. Porque el demonio a veces es muy difamado, ¿no? Claro, sí. No es cierto que a veces sea. Pero sí es un modo como ataque. Entonces, muchos sacerdotes de esta espiritualidad aconsejan que se hagan este tipo de ejaculatoria, es decir, imagínate a Cristo crucificado y que su sangre preciosa va cayendo sobre tu cabeza, y entras en oración a través, hasta no te tienes que quedar en la imagen, porque hay que llegar a la contemplación, y la contemplación ya no es con imágenes, ya es entrar. Todas las potencias encausadas a Cristo. Sí, ¿no? Ya todo está ya ahí, pero son muy recomendables en el caso, sobre todo cuando necesitamos esta imagen que es perturbada en la oración. Nunca la ejaculatoria. Estamos hablando, usted está hablando de la oración, no está hablando del proceso de la gracia y de los dones. Y al hablar de la oración, utilizar ejaculatorias y este tipo de imagen puede ser recomendable en muchos casos, y las ejaculatorias en todos los casos, ¿no? Siempre serán buenas, por algo constituyen toda una tradición, un uso de antaño, ¿no? En la mística muy provechoso en la mística cristiana, ¿no? Entonces no aleja de la realidad. A lo mejor se refería, como comentó aquí el padre David, a la repetición de meramente oraciones vacías, ¿no? A quienes han seguido los cursos de los talleres de oración, por ahí el padre Larrañaga, en el libro Salmos para la Vida, recuerdo que lo leí desde seminarista, ¿no? Hablaba de la monotonía, del uso cotidiano. Ya ves que en el seminario tenemos la liturgia de las horas todos los días, claro. Y entonces no es lo mismo pues la monotonía que la repetición misma de la acción, ¿no? Claro. Entonces se cae en la monotonía cuando hay un vacío. Y decía, por más que le pongas flores y comentarios a los salmos, por más que le pongas ahí reflexiones,
decía, un corazón vacío siempre va a producir oración vacía, ¿no? Entonces, si se refería a ese modo en cuanto que a veces repetimos palabras, pero sin sentido y solamente como los novenarios de allí del rancho, ¿no? Les pagan por, ¿cómo se llama? Por kilómetro por hora, ¿no? Sí, casi, ¿no? Y que entre más rápido, más gracioso es, o hace chillar a la hora de la oración. Claro. Pero en el caso de la jaculatoria entendida en sentido estricto, como se entiende en la mística y en la oración, serán siempre favorables. Otra pregunta, queriendo reforzar lo que nosotros ya hemos dicho. ¿Se puede decir, de acuerdo a sus palabras, en este contexto, que amar debe ser un acto humano? Como el acto de la gracia, ¿no? Humano y divino. Divino en el sentido de que Dios da para que puedas la gracia antecedente. Y no hemos hablado todavía de la gracia habitual, que no, todavía estamos en la gracia actual. Ya empezaremos después a hablar de la gracia habitual, pero en cuanto a la gracia actual, es un acto gracioso en cuanto que la gracia te ayuda y tú cooperas con tus potencias humanas que responden a la gracia. Entonces, es un acto de Dios y del hombre. Otra pregunta. ¿La gracia es una inspiración del Espíritu Santo? Si esa inspiración se da, pero el humano no aporta la voluntad, que es la parte que le corresponde, ¿cómo queda esa gracia? ¿O no llega a ser? Inspiración es una palabra técnica que se usa en el sentido escriturístico y no entraría. Claro. Más bien, si la gracia es una invitación. Exacto, una orientación. Y por eso decíamos, si corresponde a la inteligencia es iluminación, si corresponde a la voluntad es moción. ¿Sí? Ya sea que sea iluminación o moción. Ahora, si no tiene esa correspondencia del hombre en la acción, él pregunta que dónde se quedaría, ¿no? Nada más le pido que cuando ya hablen de la gracia y hagan la distinción y digan gracia actual, ¿no? Si se refieren a la gracia, ya hemos hecho la distinción, entonces ya hay que ir aplicando lo que vamos aprendiendo, ¿no? Digan la gracia actual, ¿no? Antecedente, y ya estamos refiriéndonos a un aspecto específico de la gracia. Es la gracia, claro. ¿Sí? Por favor, si se refería a la gracia actual, en este caso antecedente, ¿sí? Es un influjo que ilumina la inteligencia o fortalece la voluntad para que se disponga a una obra buena. Y en este caso es gracia de Dios en cuanto que incita, invita, como que anima, ¿no? Claro. Y ya vendrá la gracia subsiguiente o la gracia consecuente o concomitante, podemos decir, que es esta que va de manera simultánea, temporalmente, junto con la voluntad de Dios y la voluntad humana. O sea, pero existen muchas veces en las cuales hay iluminación y hay moción que luego nos seguimos, ¿no? O sea, sí, claro. Y no por eso deja de ser gracia, ¿no? Muchas veces nosotros decimos, es que tengo que decir la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, la iluminación está allí, tengo que decir la verdad, pero me falta valor. Y no lo decimos, ¿no? Porque sabes la madrina que te van a dar cuando llegues a la casa, ¿no? Mi amor, estoy en la Plaza de las Américas, ¿no? Y tienes la iluminación, ¿no? Pero mejor dices no. Y le ya mejor que el programa del ojo de Dios le tiene bien checadísimo. Pobrecillo, no sabe que la pregunta es meramente de trámite. Exactamente, exactamente. También hay que explicar, detenernos un poco a distinguir cómo opera en la naturaleza humana, otra vez la palabra naturaleza, la voluntad y la inteligencia. Recordemos que la voluntad opta, en este caso, por lo que la inteligencia le presenta. La voluntad se puede decir que es ciega, porque quien ilumina es la inteligencia. Entonces, la inteligencia, entre más luz haya, es más inteligencia iluminada, puede ver desde diversos aspectos el objeto y se lo presenta a la voluntad como bueno, y la voluntad lo asume y lo toma.
Es por eso por lo que hay que formarse. Por eso hay que formar la inteligencia, porque cuanto más conciencia se dice, la conciencia está en la formación de la inteligencia. En cuanto más luces y aspectos ves de un objeto, pues más ventaja tienes de acertar en el bien o en el mal. La inteligencia, la voluntad no se equivoca, es infalible, podemos decir, porque no es la voluntad la que decide qué cosa es bueno y qué es malo, lo toma, es la inteligencia. En este caso, en el caso de la gracia, iluminada por la gracia y ayudada, en este caso incitada, que ven los diversos enfoques y aspectos de un solo objeto y los ilumina de todos los modos. Entre más luz haya, más se ve. Claro. Entre más oscuro, solo sabes que es algo. Como cuando se va la luz y nunca sabes dónde están los cerillos y las velas. Claro. Entonces, de aquí a donde las encuentras, te pegas ahí en la espinilla. Claro. Y dices, ¿quién sabe con qué te pegaste? No lo sé. ¿Quién sabe, no? Sé que me pegué porque me duele. Ahí Es algo. el carrito del chamaco casi me mata. Ahí dejó, casi te subes al patín. Entonces, el algo es lo más elemental del ser, ¿no? Pero en cuanto más lo conoces, más lo ha iluminado la inteligencia, entonces le vas dando más aspectos a ese algo. Claro. Y es cuando ya lo conoces. Entonces hay que distinguir cómo operan en el proceso de la vida humana, cómo estas potencias así llamadas de inteligencia y voluntad. Algunos niños y jóvenes tienen muy apegada la palabra estoy aburrido. Se está hablando de un vacío. La gracia actual antecedente no está entrando en su interior como le hacen los papás y la catequesis. Me parecería excelente que los padres empezaran a hablar de esto. Claro. Porque en la formación de los hijos no tienen presente el aspecto de la gracia y no educan como educaron a Jesús. Iba creciendo en sabiduría y en gracia. Y entonces cuando se tiene un enfoque completo de la persona, entonces se considera que la persona tiene necesidades y no solamente básicas, ¿no? Como por ejemplo proveer al hijo de la educación en la escuela y las exigencias que hay, que ahorita hay que ir aquí y allá y que hay que seguirles la tarea y que ya... ¿Y cómo le hacen para formarlos en el orden de la gracia? Claro. Entonces, muchos niños desde pequeños ya no hay una cultura como el tiempo de la cristiandad, donde había una cultura cristiana que todos estos temas se hablaban en lo cotidiano. Ahorita solo los hablamos en un curso. Claro. Pero deben estar de tal manera integrados que se hable de manera cotidiana de ellos y que se eduque a los niños, en efecto, en el misterio de la gracia. Sí, yo creo también que aquí entra un montón de cosas. O sea, aquí Chelo le pegó a muchas cosas con respecto a las situaciones actuales, pero es porque se nota que está ahí en la catequesis, ¿no? Le pegó muchas cosas. Tal vez cuando leí la pregunta, yo lo primero que pensé es, yo tengo un sobrino de 18 años y ahorita está en la universidad, ¿no? Ya entró, ¿no? Pero a mí de las cosas que a mí me preocupaban más de Joseph, lo que más me preocupaba de él, era que en un instante yo le preguntara, hijo, ¿qué quieres ser? Y que él en un instante me dijera, pues no sé. Porque me he encontrado varios muchachos, ¿no? Varios niños en el transcurso del tiempo, en el catecismo y en otros lugares, que les preguntas, bueno, ¿y qué cosa quieres ser? Y ellos tienen 15 años, o sea, yo diría, es el momento de tener todas las expectativas posibles, ¿no? O en el momento en el que quieres ser de todo, ¿no? Quieres ser actor, quieres ser taxista, quieres ser bombero, quieres ser de todo, ¿no? O sea, bueno, dije taxista como lo menos que podría ser, ¿no? O sea, pero también es loable. Bueno, sí, ok. Esa es otra bronca que traigo yo también con los taxistas, pero bueno, dejémoslo así. Pero una disculpa. A los señores taxistas. El padre es buena gente en el fondo, no es malo. Pero a lo que yo voy es al hecho de que muchas veces como que no se les ha fomentado a los jóvenes las esperanzas o el deseo de llegar a hacer algo, ¿no?
Hace unos días yo me sentí muy contento por un lado, y por otro lado sentí así como que tenemos que hacer algo para que esta chamaca se mueva. Lo que le contaba yo de Evita, ¿no? Mi otra sobrina, ¿cómo se llama? Otra sobrina. Y le pregunté, bueno, hija, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Y ella me dice, mamá. Y le digo, oye, pero, y después, eso está muy bien, le digo, pero, ¿y después como profesión? Dice, ¿acaso hay algo más grande que ser mamá? ¿No? O sea, pero nosotros después le agarramos su mamá y yo, ¿no? Oye, hija, es que veterinaria, te gustan los animalitos, cosas así, para estimularles a la esperanza, para estimularles a la ilusión y que no se queden achaparrados, ¿no? Y hay veces así como que los jóvenes me dan esta impresión, ¿no? De que como que están chaparros en sus expectativas, como que no quieren tampoco ellos este hecho de desarrollarse o de decir voy a hacer algo o miedo al fracaso, yo no sé qué cosa será, pero es algo que se está presentando en la actualidad y con muchísima frecuencia, ¿no? Quizá a ellos les falta escuchar en el seno de su familia cuando sus padres de manera indirecta los escuchan que discuten sobre alguna acción y que a la hora de decidir no se plantean los padres qué es lo que Dios quiere, ¿no? Claro. Y siempre incluyen solamente el querer humano o los beneficios de una profesión, en el caso de los niños. Y como le decía a un joven, es que yo quisiera hacer, le digo, ¿y Dios qué quiere? Y se quedó así. No sé. Pues es lo primero que tienes que resolver, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? ¿Para qué te creó? ¿Qué pensó Dios cuando estaba? Voy a hacer a este, lo voy a crear. Y es un Dios que todo lo prevé, ¿no? Claro. Estamos hablando de una persona omnisapiente, claro, que no es la figura del Jesucito en los apócrifos que hacía pajaritos de barro y volaba, estaba jugando. Claro. Dios no es ese niño juguetón que creó cosas sin a ver qué sucede, sino que cuando nos piensa y nos va a crear, piensa en algo, ¿no? Y cuando te está dando, porque te da dones muy particulares, cuando te está dotando de gracias especiales y de dones desde naturales, de talentos, diría aquí, ya no gracia actual, sino talentos, ahí está pensando quisiera yo que fuera eso, a ver si descubre, claro, que lo he creado para eso. Claro. Pero hoy los niños no se plantean, y las llamadas orientaciones vocacionales que se han dado menos, ¿no? Pero que se daban, no sé si todavía en la prepa o una clase de orientación vocacional significaba ver qué profesión es la que más ganan, ¿no? Ándale. ¿Cuál es la que tiene más futuro comercial o más campo de acción? Y no realmente cuáles son tus potencias y cualidades, tus potenciales. Y más aún, ¿qué tiene que ver Dios y la gracia, claro, para que tú decidas qué hacer, ¿no? Y qué ser? Claro. Fíjese que Benedicto XVI, a mí me ha gustado siempre mucho su pensamiento y cómo él va explicando las cosas, aunque lamento mucho que los medios de comunicación le hayan difamado tanto, porque la pesadez que se tiene en la actualidad de Benedicto XVI es gracias a los medios de comunicación. Que los hirió. Sí, exactamente, les dio en el chipo. Pero a lo que yo iba es que él, cuando habla de esta circunstancia de que el hombre ha sido creado porque Dios lo ha pensado y le ha trazado un proyecto, él pone una imagen muy bonita, dice, somos una tésela en la obra de arte que Dios está queriendo hacer con nosotros en medio de la humanidad. Dice, somos una tésela. Y son las piedritas estas que en los mosaicos bizantinos, ¿no?, se iban poniendo para ir armando una imagen. Exactamente. Son tan pequeñas y en su conjunto, con tanta delicadeza se tienen que colocar, que arman una imagen. Exactamente. Y es esa la idea que Benedicto XVI transmite con respecto al hombre, ¿no? Dios tiene un plan y va poniendo téselas para que esta imagen poco a poco, en el transcurso de los tiempos, vaya siendo desvelada de modo más claro, ¿no? Bien, sacaste la noche. Es Benedicto XVI siempre. Muchas gracias, creo que ya no hay más preguntas, no, por lo que yo veo. Podrán, si tienen efecto ya no de gracia antecedente y consecuente, sino de
siguiente. Si alguien recibe una gracia posterior, a posteriori, lo haremos lo mismo, la responderemos. mañana veremos si se puede retomar. Mañana tenemos el tema que sigue, es sobre la conveniencia, pues, de cuál es la necesidad, pues, de la gracia actual. Y son 6, me parece, 6 puntos que van ahí. 6 puntos, 5 de la necesidad de la gracia. Mañana abordaremos el tema de la necesidad de la gracia actual. Nos vemos mañana. Lean su mapa conceptual, analícenlo, hagan sus propios cuadros sinópticos, hagan sus resúmenes y por favor envíen su reporte de haber estado presentes en la clase de hoy. Recuerden que cada clase, en su registro, deben ustedes incluir su reporte de lo que fue la asistencia y su resumen, su síntesis de lo que fue la clase de hoy. Les saludamos con mucho gusto, que Dios les bendiga y que les fortalezca en este tiempo en que estamos con dificultad leyendo en clave de fe todo lo que está sucediendo. Un saludo a sus familias y que Dios les bendiga. Gracias, Padre. Para servirle, Padre. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Nos estamos viendo.